Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando de la fe. Solamente de Dios puede haber fe para nosotros, los seres humanos. Si queremos conocer de las bendiciones que Dios tiene para la familia, debemos tener fe. La Biblia, que es la palabra que nos va enseñando todo aquí en la tierra, nos enseña la importancia de la fe. Toda la Biblia habla de fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y estamos viviendo en un tiempo donde generalmente las personas no caminan en fe. Muchas cosas están sucediendo en nuestros tiempos que nos apartan de la fe. Por eso hoy dedicaremos este programa para orientar a la familia en cuanto a la fe, sobre todo para la fe. Para sanar. Para sanar. Así es, la fe para sanar. Así que quédense con nosotros, bienvenidos a La Voz de la Alianza, un programa de bendición a la familia. Bueno, pues estamos hablando acerca de la fe para sanar y en la palabra de Dios hay muchísimas promesas que son en el sí y en el amén. O sea que cuando Dios te promete algo, entonces lo cumple. Pero tienes que venir por fe, tienes que venir por fe y tienes que declarar por fe y tienes que creer en la obra que Jesucristo ya obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, creerlo y entonces esas palabras que son vida y son salud, pues tiene uno que creerlas y tiene uno que declararlas, aunque uno sienta todo lo contrario. Aunque uno tenga síntomas, uno tiene que declararlas porque uno cree que por las llagas de Jesucristo ya fuimos nosotros sanados, como dice la Escritura. Porque Él sufrió totalmente, no nada más el martirio de la cruz, Él sufrió también, dice la Escritura, que Él llevó todas nuestras enfermedades y Él sufrió todos nuestros dolores y por su llaga ya hemos sido sanados. Si tú lo crees, si yo lo creo y lo declaramos, entonces con fe en lo que Él hizo, podemos obtener esa sanidad que tanto anhelamos. Así que prueba a Dios y vas a comprobar que realmente la sanidad ya está hecha. Así es. Sí, me gustaría empezar con lo que dice el libro de Hebreos en cuanto a la fe, porque ahí nos da la palabra, la definición más cercana de la fe, que está en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y luego leemos el 6. Pero el 11, 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí nos está diciendo la palabra que la fe es la certeza nos habla de la confianza que estamos confiados que algo viene en camino, es lo que se espera. Así que mientras no llega la sanidad, nosotros tenemos que hablar sanidad como si ya la tuviésemos. Eso es prácticamente tener confianza en lo que esperamos. Luego dice también la convicción, y convicción nos habla ya de la seguridad, la convicción de lo que no se ve, que aunque no lo vemos, estamos seguros que lo estamos viendo. Y que lo vamos a recibir. Y que lo vamos a recibir. Luego dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que aquí nos habla prácticamente que sin fe, dice, es imposible agradar a Dios y que Dios quiere que le agrademos. Si tenemos fe, le agradamos, y entonces dice, por eso dice, es necesario que el que se acerca a Dios, por eso crea que le hay, y que bueno, Dios va a recompensar o Él va a galardonar a aquellos que le buscan. Por eso los que buscan sanidad, que están persistiendo en oración, que están persistiendo hablando la palabra de sanidad, entonces tarde o temprano la sanidad va a venir, porque Dios va a premiar a aquellos que le buscan, aquellos que son constantes, aquellos que son persistentes. Así que por ello no nos podemos llamar hijos de Dios o cristianos si no tenemos fe, porque la fe es lo que también dice la palabra, es lo que ha vencido al mundo. Así es. Es la confianza que tenemos
en que Jesucristo hizo toda la obra completa. Cuando Él dijo consumado es que ya estaba cumpliendo todo. Y la confianza en que Dios no miente y que todo lo que nuestro Señor Jesucristo obtuvo para bendición a nosotros es tener la fe en Jesucristo y en lo que Él dijo, en lo que Él hizo, y tener la fe en Jesucristo en que Él ya llevó todas nuestras enfermedades, ya sufrió todos nuestros dolores en su cuerpo y por sus llagas preciosas ya hemos sido sanados. Y poner la confianza allí, y aunque Él dice, aunque no lo veas, aunque todavía sientas algún síntoma de enfermedad, tú tienes que, así como dice la palabra, la convicción de lo que no se ve. Tienes que tener la convicción de que ya fuiste sanado. Y entonces eso es fe. Y viene cuando tú lo declaras. Por eso hoy hablaremos de la fe que viene de Dios. El ser humano, nosotros, las personas aquí en la tierra, fuimos creados en dos dimensiones, la dimensión de lo espiritual y la dimensión de lo natural. Generalmente vemos lo natural, vemos un cuerpo humano, un cuerpo físico, y generalmente allí es donde está la enfermedad que se puede manifestar en el cuerpo visiblemente o en los órganos internos del cuerpo. Se hacen radiografías, estudios de la sangre y se determina que hay enfermedad dentro del cuerpo, pero todo tiene que ver con lo natural, con lo físico. Pero la Biblia nos enseña que nosotros no solamente somos cuerpo, el cuerpo es la casa, habitación donde habitamos, y puede ser que esté deteriorándose el cuerpo, pero la Biblia dice que nosotros somos espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces debemos ver las cosas como Dios las ve, no como nosotros las vemos. Nosotros vemos a través de 5 sentidos, tenemos 5 sentidos en el cuerpo y vemos por medio de los ojos los síntomas del problema, el problema mismo. Pero Dios no ve lo superficial del cuerpo, Dios ve lo que está dentro del cuerpo, ve el alma, ve el espíritu del hombre. Es allí donde se libran las batallas, en el alma, en la mente. La mente, las emociones, las decisiones que el hombre toma están en el alma. Es el centro operativo del ser humano. Por eso, si la mente es cautiva por el enemigo, el síntoma estará en el cuerpo. El cuerpo manifestará lo que pensamos, lo que sentimos. Todo ello está en el alma. Por eso Dios mira hacia adentro, hacia el alma. Entonces, un día, Dios descendió a la tierra en forma humana. Lo conocimos como Jesús de Nazaret. Jesucristo, el Mesías prometido, vino a la tierra. ¿Quién fue Jesucristo en sí? La palabra que todo lo creó. Hace un momento se leyó en Hebreos capítulo 11 y dice la Biblia en el versículo 3, está hablando de la fe. El versículo 1 dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Todo lo que hoy vemos con nuestros sentidos físicos se creó de lo espiritual, se creó por el poder de la palabra hablada de Dios. La palabra es espiritual, la palabra tiene que ver con el espíritu, es la voz del espíritu, la creadora de los milagros. Por eso cuando hay palabra de Dios, el milagro está al alcance de cualquier persona. Y eso es la fe, convicción de lo que no se ve. Lo que vemos con los sentidos físicos es la persona enferma, los síntomas de la persona enferma, su quejar, su lamentar. Podemos ver muchas cosas lamentables en un cuerpo enfermo,
pero no debemos ver el cuerpo, debemos ver la solución de la enfermedad, y la solución la trae la palabra, esa palabra que un día creó el universo, vino al planeta Tierra. Es lo que dice el Evangelio según San Juan. Podemos ir leyendo Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Allí habla de la palabra de Dios, el verbo de Dios, el Mesías, el Cristo que vino a la tierra. Dice la Biblia que en el principio era la palabra, porque la palabra es eterna, la palabra es Dios. Así que debemos conocer estos conceptos o principios que están escritas ahora en la Santa Biblia, porque la Santa Biblia es la palabra escrita de Dios, es Dios aquí con nosotros, y debemos por eso tomar la palabra escrita y llevarla a la acción con la boca. La boca debe hablar la palabra de Dios para que el milagro suceda. Porque Vamos hay a poder leer creativo, lo que dice hay poder Juan. creativo en la palabra Es de el Dios. poder de creación. De creación, así Dios es. creó de la nada lo que existe hoy. Dios creó de lo invisible lo visible. Antes no existía nada de lo que hoy vemos con nuestros ojos. Todo fue creado por la palabra que Dios habló. Y la palabra es Y un día Jesucristo. la palabra vino a la tierra. Porque dice, La palabra es Cristo. Exacto, la palabra es Jesucristo, como lo confirma aquí en Juan 1. ¿Puedes leer? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así La es. luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, en Aquí el está la principio era la palabra, palabra, y la era palabra, luz. en el principio era la palabra, el verbo, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, Jesucristo. Cuando vino Jesucristo habían muchas Jesu- tinieblas y Dios porque el mandó a diablo Jesucristo estaba a ya esta en la tierra. tierra. El diablo Envió su estaba palabra, en la dice, y nos tierra sanó. cuando Dios creó a Adán y Eva. Así es. Vino la palabra, vino Jesucristo. Cristo vino a rescatar al ser humano de las tinieblas. Por eso Él dijo, el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Por eso tenemos que estudiar de la Biblia, estar meditando en la palabra de Dios, estar declarando con la boca la palabra de Dios. En este tiempo de tanta afectación de cuerpos debido a las enfermedades que están golpeando a muchas familias, Y a la pandemia que hemos estamos. enseñado de todavía. estar declarando el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo de bendición que trae protección, que trae liberación, que trae sanidad, que trae paz, pero tenemos que declararla con la boca. La palabra tiene que salir de nuestra boca. Y es el cuerpo el que recibe la palabra, es el alma del cuerpo quien está recibiendo esa palabra. Por eso, donde hay miedo, cuando declaramos la palabra, el miedo se va, porque el miedo es un espíritu territorial que está afectando territorios, ciudades, naciones, como lo estamos viendo al tiempo de hoy. Muchas personas llenas de miedo. Bueno, solamente con declarar la palabra. Eres una persona que crees en Dios, que has creído en Jesucristo y tienes una Biblia, pues solamente tienes que actuar. La fe es acción, no es pasiva la fe es activa. La fe se libera por medio de la boca cuando declaramos la palabra de Dios, no la palabra humana, no la palabra de el pensamiento de lo humano, no lo que dicen los filósofos humanos, no lo que dicen los hombres de ciencia, no, declaramos lo que Dios dice en su palabra. La palabra es Cristo Jesús y es quien vino a la tierra
a destruir las obras del diablo, las enfermedades. Solamente Jesucristo es el único que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Por eso cuando vemos a una persona enferma, estamos viendo la solución en Jesucristo y estamos declarando lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Estamos declarando lo que se profetizó en Isaías 53, 4 y 5, podemos leer, porque allí está la declaración de fe para la sanidad. Así que declaramos la palabra de Dios. Eso es fe. Fe es estar hablando la palabra de Dios, declarando las promesas escritas para nosotros de parte de Dios. Dios ama a la familia, Dios ama al ser humano. Aunque el ser humano rechace a Dios, Dios los ama. Dios nos ama a todos. Jesucristo es la manifestación del amor de Dios. Jesucristo vino para salvar a toda la humanidad, pero para que la humanidad sea salva se necesita fe. Sin fe no agradamos a Dios. La fe viene de Dios. La fe vino por Jesucristo. Jesucristo es el portador de la fe. Si no recibimos a Jesucristo, no hay fe. No hay milagro, no hay sanidad, no hay prosperidad de Dios, no hay bendición de Dios. Entonces no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. La fe solamente viene por medio de la palabra de Dios, que es Jesucristo, y regresamos a Dios. ¿A qué vino Jesucristo? A reconciliarnos con Dios. Por lo tanto, la fe viene de Dios a través de Jesucristo, y por medio de Jesucristo regresamos a Dios, nuestro Creador. Así que la fe nos rescata de las obras del enemigo. Enfermedades, pobreza, ruina, violencia, toda tragedia que vemos en la tierra, la fe nos rescata. Por eso tenemos que oír el evangelio que se predica en cualquier ciudad y en cualquier nación, porque es la portadora de la fe, el evangelio, para que podamos entender cómo salir del problema. Sin fe no podemos entender nada de la situación problemática en que se vive en una familia, en una ciudad, en una nación. Hoy en día hay muchas voces que están hablando acerca de la pandemia. Muchos están totalmente fuera de la verdad. Solamente Dios es el único que puede ayudarnos, pero hay que acudir a Jesucristo. Jesucristo vino a dar conocimiento de la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie regresa al Padre, nadie vuelve al Padre si no es a través de mí. La Biblia dice que Jesucristo es el autor de la vida. También la Biblia dice que Jesucristo es el autor de la fe. También la Biblia dice que Jesucristo es el consumador de la fe. Todo está alrededor de Jesucristo, y sin Jesucristo no podemos nosotros agradar a Dios el Padre. La Biblia dice que un día la palabra que todo lo creó vino a la tierra. Podemos leer Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino a la tierra como un ser humano, y vino precisamente para enseñarnos a nosotros, los seres humanos, cómo caminar en fe. Él era el autor de la fe, y solamente en Jesucristo puede haber fe. Pero Jesucristo dijo algo importante: cuando yo regrese de nuevo a la tierra. ¿Hallaré fe en la tierra? Porque hoy estamos hablando en este tiempo del siglo XXI, y Jesucristo vivió hace 21 siglos atrás. Por eso hablamos fe. Sí. Porque la fe tiene que ver con lo que no vemos, pero creemos. No vemos porque estamos en el siglo XXI. Todo esto sucedió en el pasado, cuando Cristo murió en la cruz.
allí derrotó al diablo, derrotó la enfermedad, derrotó el pecado, derrotó la pobreza, la ruina, toda maldición quedó derrotada en la cruz del Calvario. Todo eso es el pasado. Hoy estoy en el siglo XXI. ¿Cómo puedo yo tener la certeza de esta verdad? Solamente porque he puesto mi confianza en el Señor Jesucristo, y quien me ayuda es el Espíritu Santo a traer el pasado al presente. El pasado de la cruz lo traigo al presente, y entonces le digo a la enfermedad: enfermedad, tú no tienes nada en mí, porque la solución fue dada por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Estaba escrito en la profecía y Jesucristo vino a cumplir la profecía. Y dijo: consumado ¿Cuál fue la es, profecía? consumado Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántas personas conocen este texto de la Biblia? Debemos aplicarlo cuando hay enfermedad. Las personas que no conocen de Dios, no conocen de la Biblia, no podrán conocer este texto bíblico y no podrán aplicar la palabra de fe en sus cuerpos enfermos. Es la diferencia entre ser cristiano o no ser cristiano. Nosotros que hemos creído en Jesucristo, estamos siempre hablando de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Todos podemos ser afectados por enfermedades, aún los cristianos. La Biblia enseña, por ejemplo, que el apóstol Pablo fue afectado por una enfermedad, pero Pablo, conociendo a Jesucristo por fe, Pablo no conoció a Jesucristo de manera personal, como Pedro o Mateo o Juan, que fueron apóstoles de Jesucristo. O sea que Jesucristo caminó con 12 apóstoles, pero Pablo, considerado otro apóstol, era el apóstol que no conoció a Jesucristo. Lo conoció de manera por fe, o sea, porque no lo vio físicamente, sino que creyó en la persona de Jesús, porque Jesús se le reveló al apóstol Pablo. Entonces Pablo creyó por fe. Estaba convencido que la persona que se le acercó era Jesús. Jesús se manifiesta por medio de visiones, por medio de sueños. Así que Pablo creyó en fe, y entonces Pablo caminó en fe. Y cuando llegó la enfermedad atacó el cuerpo del apóstol Pablo. Entonces Pablo sabía de que la enfermedad era una prueba de fe. Para Pablo, para el cristiano, es una prueba de fe, y debemos considerarlo así. Entonces toda prueba tiene que ser resistida. Resistimos al enemigo, resistimos la enfermedad, resistimos al diablo. Dice Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá, la enfermedad huirá. Pablo, conocedor de las Escrituras, aplicó la palabra y vivió de acuerdo a la palabra, y vivió creyendo en la obra de Jesucristo en la cruz, que por su llaga ya fuimos curados. Y dice la Biblia que Pablo, estando enfermo, llevó el Evangelio, predicó el Evangelio en una región pagana, en una región de ídolos, en una región donde no conocían la verdad. Pablo llevaba el Evangelio de la verdad, el Evangelio de luz.
y llevó el Evangelio estando enfermo. Todo esto lo encontramos registrado en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 13 al 15. Allí el apóstol Pablo está hablando cómo llevó el Evangelio a la región de Galacia. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Aquí Pablo está relatando cómo llevó el Evangelio a esta región de Galacia estando enfermo. Y aquí Pablo dijo, tenía yo una prueba en el cuerpo. Por eso cuando nosotros los cristianos somos atacados por espíritus de enfermedad, sabemos que son espíritus que tratan de perturbar nuestra fe. Y es un tiempo de prueba de fe. La Biblia dice que todo cristiano pasará por prueba de fe. Por eso tenemos que ir a una iglesia y ser enseñado por un pastor para tener fe. Porque a través de la enseñanza de la Biblia podemos nosotros fortalecernos en fe. La Biblia nos habla en Primera de Pedro que debemos nosotros estar perseverando en la fe. Dice la Biblia en Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí Pedro el apóstol está hablando de la prueba de fe. Todo cristiano pasa por una prueba de fe. El evangelio que recibimos nos da la fe para enfrentar los problemas de la vida diaria. Uno de esos problemas puede ser una enfermedad y puede ser una gripe, puede ser una afectación ligera en el cuerpo, pero también puede ir siendo algo un poco más grave. Por eso tenemos que fortalecernos en fe, crecer en fe. Un día los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. La fe debe crecer. La fe viene por el evangelio que recibimos en el corazón. Viene por Jesucristo cuando le recibimos y le hacemos el Salvador de nuestra vida. Ya tenemos fe, pero esa fe tiene que crecer. De acuerdo al nivel de fe somos probados. Cada nivel de fe tiene su propia prueba. Así que debemos crecer en fe y la prueba va a ir creciendo porque Dios quiere que seamos perfeccionados al carácter de Cristo para que podamos ayudar a mucha gente que está llena de miedo y de temor. El miedo y el temor hace matar la fe de muchas personas, personas que se alejan más de Dios ante el conflicto. Por eso tenemos que irlas a buscar en fe. Es la acción que debemos tener donde hay fe. En el capítulo 1 de Pedro, primera de Pedro, allí dice la Biblia en el versículo 6. 1:6. 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bueno, ya pasó un año de prueba, estamos ya en la primavera y estamos creyendo de que Dios puede hacer un milagro en la primavera, erradicar el virus que está afectando la humanidad. Y el siguiente solamente Dios lo puede hacer. Aquí el siguiente versículo nos habla que tenemos que tener
nuestra fe, que es mucho mejor que el oro. Sí, Sí. es probada Léelo, como el léelo, oro. para que El oro se sometida. prueba con fuego. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto o manifestado Jesucristo. Su segunda venida, Cristo viene y viene por hombres y mujeres de fe. ¿Quiénes han creído en Jesucristo? Es la pregunta. Por eso el Señor Jesucristo, hablando en Lucas capítulo 18, de Hallaré la fe. necesidad de orar siempre. Hay que orar. Cuando Hay que venga. permanecer en la oración, en la confianza de que Dios responde a la oración porque estamos creyendo en su palabra. Pero Jesucristo dijo, hallaré fe cuando regrese de nuevo. Bueno, aquí dice también el versículo 9, obteniendo, dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es la salvación. Para esto vino Jesucristo, a salvar a toda la humanidad. ¿Cuándo diremos que ya somos salvos? Cuando ya estemos del otro lado. Estemos en la presencia de Dios, en la presencia misma del Señor Jesucristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. Así que cuando salgamos del planeta Tierra, saldremos en otro cuerpo. Un cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo. Por eso mientras estamos en la tierra necesitamos fe. Cuando ya salgamos de la tierra y estemos con el Señor, Dios está en los cielos. Cuando estemos en la presencia de Dios, ya no necesitamos fe, porque estaremos viendo cara a cara a Dios. Lo conoceremos cara a cara. La fe es porque no lo vemos. Estamos creyendo solamente en lo que dice la Biblia, la palabra. Yo creo en la palabra de Dios. Todo lo que Dios dice en su palabra, lo creo. Porque yo no viví en siglos pasados, estoy en el siglo XXI y estoy creyendo todo lo que la Biblia dice de Jesucristo, la obra de la cruz, lo que sucedió cuando Cristo murió. Allí Cristo derrotó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás el diablo. Entonces yo ahora ejerzo por fe la autoridad contra las obras de las tinieblas. Y una de esas obras es la enfermedad. Entonces cuando la enfermedad viene, sé que es una obra del diablo. Entonces tomo la autoridad en el nombre de Jesús para reprender la enfermedad. Por eso la vida del cristiano es una vida de ejercer autoridad contra las obras del enemigo. Así que debemos tener fe. La fe es para la vida en la tierra, en el planeta Tierra, cuando ya no estemos en la tierra, porque hay una promesa del rapto de la iglesia. Cristo regresará y nos raptará, nos arrebatará, ese es el término, nos arrebatará, dice la Escritura, y saldremos de la tierra al cielo. Entonces ya no necesitamos fe si estamos ya en la presencia de Jesucristo cara a cara. Pero aquí en la tierra tenemos que caminar en fe. Por eso dice la Escritura, sin fe no podemos agradar a Dios aquí en la tierra. Es el trabajo que tenemos que hacer todos los que hoy somos cristianos, predicar de Jesucristo, porque Jesucristo es el portador de la fe. Él es el autor de la fe, el único que puede ayudar al esposo, a la esposa, al hijo, el único que puede ayudar a una ciudad, a una nación. Solamente Jesucristo es el único que puede cambiar las circunstancias que vivimos aquí en la tierra, pero tenemos que actuar por fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Por eso, si queremos la sanidad, tenemos que caminar en fe. Y la fe viene por la palabra que oímos de Dios, la palabra de Dios. Hemos enseñado Y es la mucho fe, de la fe palabra. en Jesucristo y en lo que Él hizo a favor de nosotros. Eso es. Aquí en 2 de Tesalonicenses 2:13 dice, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación
por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. La Biblia es el libro de libros, libro de actualidad. En la medida que estamos estudiando de la Biblia, el Espíritu Santo nos ubica en el tiempo en que vivimos, siglo XXI. Nos abre el entendimiento para comprender todo lo que está escrito y es para nosotros si creemos en Jesucristo. Al que cree, todo le será posible. La Biblia dice que un día un padre de familia acudió al Señor Jesucristo, está en el Evangelio de Marcos, y este padre de familia estaba angustiado, desesperado, porque su hijo era atormentado por un demonio. ¿Dónde era atormentado? En su alma. El alma es el blanco de ataque del diablo. Si el diablo atrapa el alma, controla el cuerpo. El cuerpo está sujeto al alma. En el cuerpo están los movimientos que hacemos, está toda la actividad propia que podemos tener en cualquier día de la semana, pero el cuerpo está sujeto al alma. El alma tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo interno del cuerpo. Por eso Dios mira lo interno, mira el alma y el espíritu que está dentro del cuerpo. Este joven estaba siendo atacado en el alma y la enfermedad se manifestaba en el cuerpo, porque según la historia que marca aquí, dice que este joven era atacado en su mente por medio de un demonio. La mente tiene que ver con el alma, la mente. Este espíritu inmundo tomaba control de la mente y al tomar control de la mente, entonces el cuerpo estaba sujeto a todo lo que decía este demonio. Y entonces lo azotaba, dice aquí la Escritura, para matarle. El versículo 22 dice, Marcos 9:22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. O sea que era un espíritu de muerte, era un espíritu de tormento para la muerte. Y era un espíritu que lo atormentaba. No, y aparte cada día iba aumentando el tormento. Sí, porque también lo quería llevar hasta la muerte. Donde quiera le toma, le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, dice. Sí. Y dije a tus discípulos que lo echaran y no pudieron. Dice. Muchas personas no saben lo que pasa dentro del cuerpo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos vaya revelando lo interno del cuerpo. Y debemos conocer más de nosotros mismos, porque somos espíritu, alma y cuerpo. No solamente cuerpo, somos espíritu y alma. Para alimentar el espíritu es la Biblia. Cada vez que yo leo la Biblia, hablo de la Biblia, oigo de la Biblia, alimento mi espíritu. Y al alimentar mi espíritu, sano mi alma, libero mi alma de miedos, temores. ¿Dónde se aloja el miedo? En el alma. El alma es el centro operativo de mi cuerpo. Entonces, si mi alma está atrapada por demonios, por espíritus de miedo, se refleja en mi cuerpo con enfermedades que tienen que ver con los órganos internos, muchas enfermedades de tipo nervioso. ¿Cuántas personas? Y también opresión. Todo ello lo estamos conociendo a través de las noticias que recibimos de personas enfermas, de las consecuencias que hay cuando son contagiadas por este virus que está afectando el mundo entero. Así que debemos por eso tener el entendimiento de Dios, el entendimiento que solamente viene por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Aquí en Marcos capítulo 9
vemos cómo este padre de familia se acercó a Jesucristo y qué fue lo que Jesucristo le dijo al padre de familia, versículos 23 al 25. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Aquí Jesucristo le está diciendo al papá de este joven, porque hay una relación estrecha entre el padre y el hijo. No somos personas aisladas en la familia. El padre es cabeza de familia y por lo tanto las maldiciones de enfermedades pueden estar hasta 4 generaciones. Esto habla del papá, el hijo, el nieto, el bisnieto. Estamos hablando de 4 generaciones de maldiciones de enfermedad. Por eso Jesucristo solamente le dijo, si puedes tener fe, si puedes creer. Porque al que cree, todo le es posible. Al que tenga fe, al que cree, todo le será posible. Así que Jesucristo está hablando a el padre de familia para que se fortalezca en la fe que viene de Dios. Y el portador de la fe estaba frente a él, el Señor Jesucristo. El Señor es el autor de la fe, el consumador de la fe. La fe sale de Jesucristo, libera al cautivo, lo sana y regresa a Jesucristo. Y Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo con este muchacho? Cuando fue liberado, se lo entregó al papá. Al papá sano. Sano, totalmente. Ahora, es maravilloso ver en las Escrituras todo lo que el Señor Jesucristo hizo y todo lo que consiguió para nosotros. Pero también lo más importante es que Él nos dio esa victoria, Él nos dio esa autoridad y vemos que el Señor Jesucristo fue levantado al cielo, pero sus discípulos en aquella época volvieron a replicar los milagros y las liberaciones. Es tan hermoso ver cómo la vida resucitada de Jesucristo en ellos también pudieron en el nombre de Jesús hacer las mismas obras. Entonces nosotros en este tiempo también las tenemos que hacer. Esa es la importancia de la enseñanza de un pastor a su congregación, a ser discípulos. Tenemos que ser discípulos de Jesucristo. La Biblia nos enseña de que debemos congregarnos y no dejar de congregarnos para que no perdamos la fe, para que caminemos en fe y podamos actuar ayudando a otras personas que no tienen fe. Estamos hablando, la por fe ejemplo, es importante mientras vivimos en la tierra. Hablabas de Pablo. Pablo no tuvo realmente el conocimiento de Jesucristo de manera personal, pero vemos que Pablo, a través del Espíritu Santo, fue ungido, fue llamado, y este hombre escribió casi todo el Nuevo Testamento. Sí. Y vemos grandes milagros que por la mano de Pablo Dios hacía, que inclusive hasta podían, dice, a lo menos la sombra de Pedro y los trapos que pasaban a Pablo para que sanaran los enfermos. Imagínense la sombra de Pedro que cayera, dice, o algún trapito que llevaban, o alguna prenda que llevaban a Pablo para que Pablo le orara y pusieran al enfermo y sanara. Eso era realmente fe. Todo eso, realmente vemos cómo ellos, y en especial Pablo, porque Pablo no conoció personalmente al Señor Jesucristo, ¿sí? Y vemos cómo el Señor permitió grandes milagros a través de ellos. Realmente la iglesia de hoy debe también ser lo mismo, o hacer lo mismo. Aquí tenemos un pasaje en la vida del apóstol Pablo. Así podemos leer Hechos capítulo 14, versículos del 8 al 10. Pablo, vuelvo a repetir, no conoció personalmente a Jesucristo, lo conoció por revelación dada por el Espíritu Santo. Así es. El Señor se le reveló. Entonces Pablo creyó en fe, caminó en fe. Bueno, y rindió su vida al Señor, ¿no? Se desempeñó haciendo milagros en fe. Aquí tenemos un pasaje muy hermoso en la vida del apóstol Pablo. 14 versículos del 8 al 10, libro de Hechos.
y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí tenemos a Pablo predicando el Evangelio en esta ciudad de Listra, en Asia. Era una ciudad también de idolatría, de adoración a dioses extraños. Y aquí tenemos a un cojo de nacimiento. Dice la Biblia que este hombre enfermo oyó la predicación de Pablo, oyó la palabra de Dios. Pablo predicaba la palabra de Dios. Entonces, este hombre enfermo oyó. O sea, nunca había caminado. Se fortaleció en fe. Nunca había caminado. Nunca había nacido cojo. Entonces recibió la palabra de fe. Y Pablo se le acercó. Y dice la Biblia que vio, dice, el cual fijando en él sus ojos. Vio que tenía fe para sanar. Y viendo que tenía fe. La fe hay que verla en las personas. Enfermos hay muchos necesitados en una ciudad, pero ¿quiénes de las personas enfermas, quiénes de las personas necesitadas tienen fe? Solamente los que tienen fe podrán ser sanados por Dios. Sin fe no hay sanidad. Así que Pablo miró si tenía fe, y este hombre había recibido la palabra, tenía fe. Pablo vio la fe en el interior del cuerpo de este hombre. La Biblia dice que los ojos son la lámpara de nuestro cuerpo, así que hay que mirar los ojos, mirar a los ojos que hablan del alma. Y Pablo vio fe. Entonces Pablo habló la palabra y le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y este hombre obedeció, saltó y anduvo. Por primera vez en su vida. El milagro está donde Ahora también, por fe. ejemplo, podemos ver a Pedro en acción. Sí. En Hechos 3. Sí, en Hechos también 3 otro también cojo encontramos. Pedro le dijo a otro cojo de nacimiento: oro y plata no tengo, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y tomándole, dice, de la mano derecha, tomó sí, a tomándole este en la mano derecha, y lo este levantó hombre y al momento se le afirmaron los pies. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Así que qué Por eso milagro el tan más trabajo de grande. todo cristiano es hablar la palabra. El Estamos milagro llamados, lo hace Dios. Estamos llamados no a hacer lo nosotros. mismo. Así que todos somos llamados a predicar de Jesucristo. Jesucristo ama a toda la humanidad. Cristo murió por todos los seres humanos de todas las naciones de la tierra. Ahora tenemos que hablar solamente de Cristo para que haya fe. Donde hay fe, el milagro está ya sucediendo. Hay Amigo, algo amiga, que quisiera resaltar, ¿sí? porque en todo el ministerio también del Señor Jesucristo, Jesús veía a los enfermos, pero lo que siempre veía era también los ojos. sí, Sí. Porque los ojos decían si tenían fe o no tenían fe. Y si tenían fe, entonces el milagro se hacía. sí. Esto fue lo mismo que sucedió en el cojo de nacimiento. Dice que él estaba también atento, esperando recibir algo. Sí, posiblemente también habían otros enfermos, Sí, otros paralíticos, sí, sí, pero exacto. solamente uno Y de sangre de recibió Bethesda y la todo, ¿no? palabra de También. fe. Sí, bueno, hay varios casos, tanto en el ministerio de Pablo, de Pedro y también del Señor Jesucristo, pero en el caso del Señor Jesucristo, a todos los que sanó, siempre les veía el rostro, ¿no? Y como en este caso hablamos del el muchacho endemoniado, ahí lo que Jesucristo vio fue el rostro del Padre, Sí, etcétera. Entonces siempre vemos que si la persona no puede o no está en sus cabales para recibir sanidad, entonces su familia, si tiene fe, entonces se puede hacer ese milagro. sí, en debe su haber un familiar. ambiente de fe. Alguien debe Sí. tener fe Y esto para nos que lleva, venga la sanidad. y esto nos lleva a lo siguiente, ¿no? Porque Dios ve a todas las personas y Él ama a todas las personas por igual. Lo único que nos separa entre una persona y otra puede ser el pecado, pero que Dios ama a todos, Él ama a todos por igual. Y
Dios también ve lo que nosotros padecemos, lo que nosotros sufrimos, así es. las enfermedades, el virus. Él ve todo. Él sabe todo acerca de nosotros. Él es omnipresente y omnisciente. Está en todas partes y sabe todo acerca de nosotros. Pero también lo que Dios va a ver es nuestra fe. Porque si hay fe, entonces la sanidad se hace. Por eso cuando clamamos a Dios, lo que Dios va a ver tus ojos. Y si hay fe, entonces el milagro procede. Y si no hay fe, bueno, Dios va a demorarse un poco más la sanidad. Y no porque Dios quiera, sino por nuestra mente que está limitando el poder de Dios. Por eso vuelvo a decir lo que dice Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que tienen fe, dice, Dios los va a galardonar o los va a recompensar. A recompensar por su fe. Bueno, y la O fe sea viene, que y la fe viene por nadie oír quedará la sin palabra de Dios. recompensa, ¿sí? La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, me recordaron ahorita de la mujer Sirofenicia. Qué tremenda fe de esta mujer, o del centurión. Sí. Cuando realmente Dios le dice, no, es que yo estoy aquí atendiendo a mi pueblo, a las ovejas de Israel. Y le dijo, sí, pero los perrillos comen todavía las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué tremendo, ¿no? Así es. Debemos por eso fortalecernos en fe. De eso se trata, ir a una iglesia. Si tú no tienes una iglesia, ve a una iglesia donde se predique la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. En toda iglesia donde se hable de la Biblia, es importante estar allí para recibir la fe que solamente nos puede ayudar para el milagro que estamos esperando. Así que Dios estará viniendo por gente de fe. Sin fe no podemos nosotros irnos en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia. Jesucristo dijo que cuando Él regrese, no todos caminarán en fe. Por eso tenemos que intensificar la predicación del Evangelio. No estamos hablando de que las personas formen parte de una religión determinada o de una denominación cristiana determinada. No, estamos hablando de la persona única que nos puede ayudar, Jesucristo, Dios hecho hombre. Así Jesucristo, el autor de la fe, el autor y único que consumador nos puede de la ayudar. fe. Él te ama, amigo, amiga, quien quiera que tú seas, solamente tienes que creer. Al que cree en Jesucristo, todo le será posible. Así que antes de terminar, tú puedes repetir allí donde estás: Señor Jesucristo, me arrepiento de todo pecado de incredulidad y hoy te recibo como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. Creo que resucitaste de los muertos, con mi boca te confieso, mi Señor. Amén, amén. Si hiciste esta oración, ya estás en salvación, ya tienes fe. Así que bienvenido a la familia Contáctanos, de fe. háblanos, te invitamos para que si estás aquí, nos visites en iglesia y podamos orar personalmente por ti, ¿verdad? Pues Nos vemos un agradecemos ratito. que hayan estado con nosotros Así en es. esta enseñanza de la fe que solamente viene de Dios. Continuemos estudiando de la Biblia para ser fortalecidos más en fe. Así Gracias es. Porque y el hasta oír nuestro la palabra próximo viene la fe. programa, Dios mediante.